Hola, mi nombre es Reinaldo Méndez, voy a ser su tutor de Química 2. Vamos a comenzar con el módulo 2, unidad 1. Muy bien. Empezamos con interacción entre moléculas. Toda la materia está formada por moléculas. Para cada sustancia, las moléculas tienen un modo particular de agregarse. Estados de agregación. El estado sólido son sustancias con volumen y formas definidos. Líquido son sustancias que mantienen su volumen, pero no su forma. Y los gases son sustancias que no mantienen su forma ni su volumen. Fuerzas intramoleculares. Enlaces iónicos. Se dan entre metales y no metales y se mantienen por fuerzas electrostáticas. Enlaces covalentes. Se dan entre dos no metales y suceden por compartimiento de electrones. Estas fuerzas determinan las propiedades químicas de las sustancias. Interacciones intermoleculares. Son las fuerzas que definen la posición en el espacio de las sustancias. Interacciones intermoleculares. En el sólido, las interacciones intermoleculares son tan fuertes que no permiten mucha libertad de movimiento a las moléculas del sólido. En el líquido, estas fuerzas son más débiles que el sólido, por lo que las moléculas tienen mucha más libertad de movimiento, y en los gases, las interacciones intermoleculares son tan débiles que permiten completa libertad de movimiento de las moléculas que lo constituyen. Fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las responsables de las uniones entre las diferentes moléculas. Estas fuerzas están divididas en fuerzas ion-ion, fuerzas ion-dipolo inducido o fuerzas hidrofílicas. También están las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas dipolo-dipolo que pueden tener puentes de oxígeno, o fuerzas dipolo-dipolo inducido o fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones entre átomos y moléculas debido a las densidades de carga que presentan. Son interacciones débiles que aumentan con el volumen molar, ya que la molécula se hace más polarizable. Pueden ser dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de London. Las fuerzas dipolo permanente o de Kisson son cuando dos moléculas polares con un dipolo permanente se aproximan. Se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es tanto más intensa cuanto mayor es la polarización de dichas moléculas polares. Estas fuerzas de atracción, llamadas dipolo-dipolo, se observan en las moléculas covalentes polares, como el sulfuro de hidrógeno, el metanol, la glucosa, etc. Estas sustancias de elevada polaridad se disuelven en solventes polares, tales como el agua. Las fuerzas de dispersión, o de London, son fuerzas entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido instantáneo. En las moléculas no polares puede producirse transitoriamente un desplazamiento relativo de los electrones originando un polo positivo y otro negativo, dipolo transitorio o instantáneo, que determinan una atracción entre dichas moléculas. El polo positivo de una molécula atrae al polo negativo de la otra y viceversa. También el dipolo transitorio puede inducir un dipolo en la otra molécula, produciendo la atracción de manera análoga. Estas fuerzas de atracción son muy débiles. Los puentes de hidrógeno. Se dan en moléculas con hidrógeno y átomos muy pequeños y muy electronegativos que posean pares de electrones sin enlazar. El átomo atrae hacia sí los electrones del enlace quedándose con casi toda la carga negativa y provocando que el protón se quede con una alta densidad de carga positiva. Este protón es un polo muy positivo que forma una unión electrostática, con un par de electrones no enlazantes del átomo, de la otra molécula vecina formando el enlace o puente de hidrógeno. Ion dipolo. Es una mezcla de moléculas iónicas y polares. Tienen atracción por la diferencia de cargas entre moléculas y debe ser una mezcla entre covalentes e iónicos. Ahora vamos a ver los líquidos y sus propiedades. Propiedades de los líquidos. Tienen tensión superficial. Es la fuerza con que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido, para llevarlas al interior y asimismo disminuir el área superficial. Viscosidad.
Se define como la resistencia al flujo. La viscosidad de un líquido depende de las fuerzas intermoleculares. Cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares de un líquido, sus moléculas tienen mayor dificultad de desplazarse entre sí. Por lo tanto, la sustancia es más viscosa. Los líquidos que están formados por moléculas largas y flexibles que pueden doblarse y enredarse entre sí son más viscosos. Tipos de fuerza al colocar un líquido en un contenedor. Fuerzas cohesivas. Atracción entre moléculas iguales mantienen el líquido junto. Fuerzas adhesivas. Atracción entre moléculas desiguales, aquellas entre el líquido y el contenedor. La capilaridad. Se habla de una acción capilar cuando un tubo de diámetro pequeño se sumerge en líquido. Si las fuerzas adhesivas son mayores que las cohesivas, el líquido subirá por el tubo hasta que se alcance un balance entre las fuerzas adhesivas y el peso del líquido. Podemos ver un ejemplo en la siguiente imagen, donde mientras va aumentando el diámetro del tubo, el agua va alcanzando una mayor altura. Los sólidos se dividen en cristales y amorfos. Los cristales tienen orden rígido, partículas en lugar específico y compuestos de moléculas o iones que se repiten una y otra vez. Los amorfos carecen de arreglo bien definido. Los tipos de cristales pueden ser iónico, con altos puntos de fusión por altas fuerzas cohesivas entre ellos. Covalente, son compuestos de enlaces covalentes, se unen por medio de fuerzas de Van der Waals. Molecular, los puntos reticulares se ocupan por moléculas. Las moléculas se encuentran empaquetadas lo más junto posible. Y metálico, los puntos reticulados son ocupados por un átomo del mismo metal. Ahora vamos a ver la diferencia entre calor y temperatura. La energía térmica perdida o ganada se llama calor. El calor se puede medir en calorías, kilocalorías y joules. El calor depende de la velocidad, número, tamaño y tipo de partículas. La temperatura es la medida del calor de un cuerpo. Cuando una sustancia absorbe una cantidad de calor, la velocidad de sus moléculas aumenta y su temperatura se eleva. Ahora vamos a ver el calor específico. Calor específico es la cantidad de calor requerido para aumentar la temperatura de un grado de la sustancia en 1 grado Celsius. Y el calor específico se mide en joules entre gramo por grado Celsius. Con el calor específico y la cantidad de una sustancia, podemos obtener la cantidad de calor que se absorbió o liberó en un cambio de temperatura. Y aquí está la fórmula. Calor es igual a la masa, que está medida en gramos, por el calor específico, que está medido en joules entre gramo por grado Celsius, por el gradiente de temperatura, que es equivalente a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ejercicios. Bueno, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Permítame un momento en lo que abro otra ventana. Ok. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula el calor requerido para calentar 1 kilogramo de agua de 0.05 grados Celsius a 35.81 grados Celsius. Recuerda que calor específico del agua es equivalente a 4.184 joules entre gramo por grado Celsius. Muy bien. Para resolver este ejercicio tenemos que utilizar nuestra fórmula, que es calor igual a masa por calor específico por el gradiente de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Esto es equivalente a la masa. Tenemos 1 kilogramo, pero ya habíamos dicho que la masa la vamos a medir en gramos. 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos por el calor específico, que son 4.184 joules entre grado por grado gramos por grado centígrado, por la resta de la temperatura final, 35.81 grados Celsius, menos 0.05 grados Celsius. Como podemos ver, nuestros grados Celsius se van a ir con esta división, se van a cancelar estos grados Celsius. Y los gramos se van a cancelar con esta misma división. Por lo tanto, el calor
es medido en joules y nos queda la siguiente. 1000 por 4.184 es equivalente a 4184 joules entre grado centígrado, y de esta manera ya eliminamos gramos con gramos. Y nos faltaría multiplicar la división, que nos queda 35.76 grados Celsius. Esta multiplicación nos da que Q es igual a 149.619.8 joules. Y con esto resolvemos el primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio, viene lo siguiente. Calcula, voy a mover esto un poco para poder leerlo. Calcula la temperatura final de 100 gramos de agua si se le aplican 33.000 joules de calor. Inicialmente el agua se encuentra a 20 grados Celsius. Ya que tenemos estos datos, podemos empezar a trabajar. Sabemos que el calor específico del agua es igual a 4.184 joules entre gramos por grado Celsius, que no nos los dicen aquí, pero nosotros ya lo conocíamos por el ejercicio 1. Entonces ya tenemos calor específico del agua, sabemos que la masa es equivalente a 100 gramos, y tenemos temperatura inicial, que serían 20 grados Celsius, y el dato que nos, calor, que sería igual a 33.000 joules, y el dato que nos están pidiendo, que es temperatura final, y no lo conocemos. Bueno, vamos a empezar a despejar. Nuestra fórmula dice que calor es igual a masa por calor específico por el gradiente de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, a partir de aquí, podemos empezar a despejar. Tenemos que masa y calor específico están multiplicando, por lo tanto, pasan dividiendo. Entonces quedaría Q entre masa por calor específico es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora necesitamos simplemente reducir esto. Temperatura inicial está restando, pasa sumando, entonces quedaría como Q más temperatura inicial entre masa por calor específico es igual a temperatura final. Ok. Ya tenemos nuestra fórmula, vamos a ordenarla y tendríamos que temperatura final es igual a Q más temperatura inicial entre masa por calor específico. Sustituimos los datos, tenemos que Q eran 33.000 joules más 20 grados Celsius entre masa por calor específico, masa son 100 gramos por 4.184 joules entre gramos por grados Celsius. Esto nos va a dar que temperatura final es equivalente a 33.020 de joules más grados Celsius ok, 33.020, vamos a hacernos bolas entre 4.184 joules entre gramos Celsius. Okay, vamos a dejarlo así para no hacernos un poquito de bolas con esto. Ya sabemos que joules con joules se va a cancelar, gramos con gramos se van a cancelar. Nos faltan poner los gramos. Sí. No los puedo agregar, pero bueno, son 100 gramos
Y nos queda que la temperatura final es equivalente a 33.020 entre 4.184. Y esto es igual a, permítanme un momento, 100, perdón, yo me equivoqué, es 400, esto está mal, voy a borrar, vamos a empezar de nuevo porque me equivoqué hoy. La temperatura final es igual al calor, que serían 33.020 entre la masa por el calor específico, que son 100 gramos, por 4.184 joules entre gramos por grados Celsius. Ok, aquí tenemos esto bien. No eran 4.000, sino 418. Yo hice mal ahí la multiplicación. Tendríamos que temperatura final es igual a 33.020 entre 418.4 joules. Que vamos a dejar así. Y por lo tanto nuestra temperatura final es equivalente a 418.4 33.020 entre 18.4, y esto es equivalente a 78.91 grados Celsius, o sea, redondándole 80 grados centígrados. Y con esto tenemos resueltos nuestros ejercicios. Espero que les haya servido de algo este video y nos vemos en el siguiente video.